Su Excelencia, la señora Presidenta de la República de Chile, doña Michelle Bachelet Geri. Señor Presidente del Tribunal Constitucional, don Carlos Carmona Santander. Señora Fiscal Nacional Subrogante, doña Solange Huerta. Doña Alba Luz Ramos Venegas, Presidenta de la Corte Suprema de Nicaragua. Doña Cristina Mamani Aguilar, Presidenta del Consejo de la Magistratura de Bolivia. Señor Ministro de Justicia, don José Antonio Gómez. Señora Andrea Muñoz Sánchez, Ministra de la Corte Suprema de Chile. Señora Claudia Pascual, Ministra del Servicio Nacional de la Mujer. Señora Roxana Arroyo, Presidenta de la Fundación Justicia y Género. Señoras y señores integrantes de altos organismos relacionados con la justicia de Iberoamérica. Señoras, señores, invitados especiales. El tema del encuentro de este 15º Congreso o Seminario de los Magistrados de los Altos Órganos Judiciales de Iberoamérica, la interseccionalidad y el acceso a la justicia, representa un esfuerzo por tener en consideración lo que es la historia de vida y dejar atrás estereotipos. Considera, en primer lugar, un aspecto que está determinado por el efectivo acceso a la justicia de todos los grupos vulnerables en nuestra sociedad y especialmente el que está relacionado con el género. Pero, ¿qué entendemos por acceso a la justicia? Ya se ha definido por instancias internacionales y nacionales, pero esto está relacionado con el hecho de poder concurrir a donde un juez, un tribunal, tener el derecho a un expedito recurso judicial, pero fundamentalmente a que se nos respeten todas nuestras garantías y además que se atienda lo que son nuestros derechos que están siendo reclamados ante los magistrados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido un aspecto positivo y un aspecto negativo en cuanto al acceso a la justicia. En el aspecto negativo ha dicho que no puede existir ninguna traba que se establezca por parte de los órganos del Estado para impedir este libre acceso ante los tribunales y ante la autoridad encargada de administrar justicia. Y por otra parte, ha señalado que tiene que efectuarse una actividad positiva tendiente a establecer una efectiva incidencia de todo lo anterior para el pronto esclarecimiento y reclamo de todos los derechos que se están solicitando ante los tribunales. En definitiva, la obligación del Estado es asegurar el acceso a la justicia a todas sus ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, resulta igualmente importante que este acceso a la justicia tenga una respuesta efectiva y con un aporte sustancial de parte de los administradores o impartidoras o impartidores de justicia. Lo anterior es formal, lo anterior no es sustancial. El aspecto fundamental debe estar tanto en el acceso, pero también en la decisión. Como veremos a lo largo de este 15º encuentro, para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, con una preocupación especial de las que tienen vulnerabilidad y en este caso con una perspectiva de género, hay que poner el acento en las mujeres, pero en las mujeres y en todas sus circunstancias. Y así es como debemos tener en consideración a las mujeres indígenas, y si estamos hablando o de nuestros pueblos originarios, y si estamos hablando de América, también a las afrodescendientes, a las migrantes, a las mayores y menores de edad, de acuerdo a sus roles que se les han asignado malamente en las distintas sociedades, pero también a las que tienen capacidades diferentes,
a la diversidad sexual, entre otros aspectos a considerar. Algunas preguntas que nos debemos realizar y que debemos responder. ¿Cuáles son los aspectos que normativamente en nuestros países se yerguen como obstáculos? Y estos obstáculos para considerar los aspectos específicos que deben ser tenidos presentes al momento de resolver los distintos aspectos que están relacionados con el acceso a la justicia. Y es así como entre estos aspectos vamos a encontrar principalmente algunos de carácter normativo, por cuanto nos recordaba Andrea que esta neutralidad aparente se transforma en un desinterés o en una forma de ignorar o de no visibilizar un problema. Preguntémonos qué es lo que pasa con las mujeres migrantes en nuestros respectivos países. La indefensión que tienen con respecto a los distintos sistemas sociales, de retribución y de tratamiento en general de falta de oportunidades. Pero también preguntémonos en nuestros países qué es lo que pasa con los pueblos originarios, qué es lo que pasa con las mujeres adultas mayores, qué es lo que pasa, en definitiva, con las niñas en condición de vulnerabilidad. Las preguntas son muchas. Y por último, no hacer un énfasis especial en la condición de género las lleva a ser ignoradas. El segundo aspecto a tener presente es el establecimiento de una efectiva coordinación de todos los esfuerzos de las autoridades para dar una respuesta efectiva. Por cuanto, si dejamos atrás esta aparente neutralidad, que es más que neutralidad, indiferencia, después tenemos que buscar que esto se concrete en políticas y las políticas se concreten en hechos específicos en nuestras realidades nacionales. Y eso nos lleva a una efectiva coordinación entre todas las autoridades, lo que también está ausente en muchas de nuestras sociedades. Pero si queremos entregar una respuesta efectiva en cuanto a lo que está relacionado con el hecho del acceso a la justicia, debemos considerar formas que impidan la revictimización y a salidas tempranas de respuestas adecuadas para las demandas que están haciendo nuestras mujeres en nuestras sociedades. Pero todo lo anterior ha sido atendido y especialmente a la mirada de los ojos de la Cumbre Judicial Iberoamericana hemos dado un paso. Y en el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de las personas y grupos en condición de vulnerabilidad, con especial énfasis en la justicia con enfoque de género, se ha empezado a dar una respuesta por considerar la perspectiva de género ya no como una buena práctica, sino que llegar a establecer lo que es un protocolo, que es algo más vinculante y que es algo que nos compele en la realidad diaria. No pretendo ahora señalar los aspectos que contiene este protocolo, pero nos empieza a dar un primer paso en la visión de este problema. Pero lo anterior significa igualdad, respeto, inclusión, acceso, cobertura, acogimiento, procedimiento, determinación normativa, lo cual, por cierto, es importante, pero resulta, en mi concepto, un tanto indiferente. Todavía nos queda mucho por avanzar y especialmente está lo que hemos denominado fallar o decidir con una perspectiva de género. Es el aspecto más determinante que hemos encontrado a lo largo de la Cumbre Judicial Iberoamericana de lo que debe ser el énfasis que debemos poner en cada una de nuestras determinaciones, acogiendo lo que es una discriminación positiva o el afianzamiento de lo que son los aspectos de mayor connotación que debemos poner de relieve para dejar atrás estereotipos que nos hagan conducirnos como sociedad distinto de aquello que
nos demanda la razón y dejar atrás, en definitiva, lo que es la vulnerabilidad en relación al género. Pero veamos un pequeño vistazo de lo que pasa en nuestra realidad, la realidad chilena, para el conocimiento de las invitadas e invitados extranjeros, que en nuestro país el 50% aproximadamente de nuestra población está constituido por mujeres. Y el 5 de noviembre de 2001 ha quedado registrado en la historia de nuestro país, y así lo he recordado en algunas ocasiones, cuando Mónica Maldonado y María Antonia Morales llegaron a la máxima magistratura del país como las primeras mujeres en acceder a la Corte Suprema. Aquel fue un acontecimiento que se enmarca dentro de una evolución que comienza el 6 de junio de 1892, cuando Matilde Trop Sepúlveda llega a obtener el título de abogada en nuestro país. Es la primera abogada. Posteriormente, en el año 2027, eran solamente 18 las abogadas en nuestro país. En 2013, juraron 2.900 profesionales del derecho, en que un 46% constituyen mujeres. No es algo gracioso o gratuito, corresponde al esfuerzo y al tesón de las distintas mujeres. En 1936 se nombra en nuestro país a la primera juez, doña Claudia Acuña Montenegro, y en 1971 doña Fanny Leibovich es la primera mujer que asciende a una magistratura como juez de segunda instancia o cortes de apelaciones. Luego la igualdad ha dado paso, e incluso en el reporte de la Academia Judicial es mayoritariamente el escalafón femenino el que tiene mayor presencia. Y por lo tanto, hoy en nuestro país el 57% de los 11.700 integrantes del Poder Judicial son mujeres. Pero, como se ha hablado de techo de cristal, el 60% es de la categoría del escalafón primario, esto es jueces de primera instancia o que ejercen jurisdicción en primera instancia, un 45% en segunda instancia y un 25% en la Corte Suprema. Pero, ¿qué reflejan estas cifras? En definitiva, no es tanto lo que reflejan, por cuanto nos dejan muchas tareas pendientes. La Corte Suprema ha puesto énfasis en tratar de dar igualdad de oportunidades y ha puesto diferentes énfasis en acoger con distintas iniciativas la participación femenina. Esto está solamente relacionado con mayores derechos que se han otorgado a la mujer para que se incorpore al trabajo y atender a sus particularidades. Pero nos queda mucho por avanzar y por eso les doy la bienvenida, pero al mismo tiempo les insto a que nos marquen un camino, a que nos digan la ruta a seguir, a que nos proporcionen ideas cómo podemos seguir avanzando, cómo podemos seguir de alguna manera atendiendo lo que es una perspectiva efectiva de género. Con estas palabras he querido resaltar algunos puntos que es necesario considerar, mostrar algunos avances, dejar en claro que resulta indispensable que las políticas públicas y en especial nuestros poderes judiciales, también el legislativo y en definitiva el ejecutivo, consideren en todo su actuar lo que es una perspectiva de género, pero especialmente nosotros como administradores de justicia administremos también justicia con una perspectiva de género que no tiene otro norte que reconocer las particularidades de cada uno de los que son nuestros usuarios de la administración de justicia. El camino es largo, existen muchos aspectos que avanzar y mejorar al interior del Poder Judicial chileno e iberoamericano, pero también estamos esperanzados de que podamos ser un aporte en todo este avance. Deseo el mayor de los éxitos a esta jornada que ustedes han iniciado hace bastantes años y que
esta no pase a ser un encuentro más, sino que realmente llegue a conclusiones muy exitosas en el tiempo. Muchas gracias.